ocasión me da mucho gusto estar en esta mesa de diálogo. Me da mucho gusto poder coincidir de nueva cuenta con varios actores de un esfuerzo inicial que, si bien es cierto, en México tiene antecedentes desde hace 40 años, desde la reforma que al artículo 6 de la Constitución se realizó en 1976 y que incorporó la obligación para el Estado de garantizar el derecho a la información. Creo que en realidad los esfuerzos que tomaron mayor impulso y estructuraron de mejor manera el tema del derecho a la información y los derechos de las audiencias fue precisamente hace 15 años. De hecho, Ana Azurmendi participó en esa primera conferencia internacional del derecho a la información en el marco de la reforma del Estado de México. Un tránsito de 15 años nos ha llevado a tener la reforma constitucional que hoy estamos celebrando en nuestro país como una reforma mayúscula, como un paso histórico. Y no es casualidad, en realidad es fruto del esfuerzo colectivo y del empeño y del diálogo con una visión diferente de muchos actores. En aquel entonces, 1998, se hablaba en la ponencia de Ana Azurmendi, yo me acuerdo, del derecho a la propia imagen como uno de los derechos fundamentales de la imagen como patrimonio de las personas en el trato de los medios de comunicación. Y avanzó también acá en nuestro país la necesidad de ombudsman en materia de medios de comunicación. El tema de la protección a la población infantil en los contenidos de la radiodifusión, particularmente de la televisión. Siendo los niños una esponjita que todo lo toman, había que tener una protección especial para ese público que, sin mucho discernimiento o conocimiento para discriminar lo bueno de lo malo o lo que engorda de lo que no engorda, había que generar disposición. Recuerdo ese hecho porque ha pasado 15 años y si alguien puede calibrar el paso que hemos dado, pues es usted, de cómo se reaccionó entonces y qué ambiente tenemos hoy. Yo creo que debemos celebrar el que este tema sea ya un tema de madurez en la transición mexicana a la democracia y que sea un dato ya de nuestra normalidad. La reforma, efectivamente, como lo dijo Ana Azurmendi, es una reforma muy amplia que ha involucrado asuntos de competencia, estructurales, de contenidos, por supuesto incluso hasta de carácter tecnológico, y me iría más allá, hasta cuestiones técnicas, ya no solamente definiciones tecnológicas, porque, y esto lo explica, pues porque ni más ni menos nos tardamos 15 años, y entonces se nos acumuló todo, y se acumuló todo y todo lo metimos a la reforma constitucional. No todos los artículos de la Constitución, los principios básicos a la Constitución y un gran cuerpo normativo de orientación a la ley secundaria en 18 artículos transitorios que dan pie a la legislación secundaria. Es el mayor reto, la legislación secundaria de esta reforma de telecomunicaciones, de radiodifusión y de competencia económica. Y si la legislación secundaria es el mayor reto de la reforma constitucional, el mayor desafío dentro de este reto lo constituye la regulación de contenidos y el tema de los derechos de las audiencias. Y efectivamente, la regulación de contenidos y de derechos de audiencias debe ser un esfuerzo, ahora sí que en doble vertiente. Por supuesto, en términos de la propia autorregulación del sector o de la industria de la radiodifusión, a partir de sus definiciones deontológicas, de sus compromisos de carácter ético,
en el que la industria pues está llamada a explorar los máximos éticos posibles en términos de su compromiso con sus auditorios, con sus audiencias. Pero también, en términos regulatorios, la ley tiene que establecer mínimos éticos para resguardar y proteger la relación entre emisores y públicos. Porque al final de cuentas, el sujeto esencial de la comunicación, como el destinatario final de la comunicación y de la democracia, es la persona. Y no se entiende la comunicación en su función social si no tiene el compromiso primario y primero de respetar al ser humano como receptor de contenidos audiovisuales. Esta es la gran tarea que tenemos por enfrente, en una doble vertiente del trabajo regulatorio: la regulación básica desde la ley y la autorregulación ética, buscando los máximos compromisos de la industria. Ahora la reforma constitucional ha dado bases muy importantes para desarrollar derechos de las personas como sujetos o destinatarios de los medios de comunicación. Efectivamente, a lo largo de la reforma hay definiciones muy valiosas. Yo digo que incluso México, que estaba en la cola del tren, en algunas de estas definiciones ya se ha colocado en la trompa. Y no digamos en el despliegue de una red de banda ancha de carácter público para asegurar el acceso a Internet como derecho humano de tercera generación en términos de acceso a tecnologías de información y comunicación. Pero en materia de contenidos y de derechos de las audiencias también nos hemos colocado a la vanguardia, hay que decirlo con toda claridad. Hoy, una base fundamental para el derecho de las audiencias, hay que decirlo con toda claridad, es la definición contenida en el texto constitucional nuevo, que considera a la radio y a la televisión como un servicio público. Y esa definición es monumental para el tema que nos ocupa, porque no es lo mismo regular en la ley una actividad de interés público que un servicio público que se ofrece a todos y debe ofrecerse en condiciones de equidad, de transparencia, de cobertura universal, de neutralidad tecnológica, etcétera, etcétera. Y luego viene una gran definición a esta figura del servicio público, que es vincular la radio y la televisión a los fines establecidos en el artículo 3 de la Constitución. Un anhelo que empezamos hace algunos años y del que incluso fuimos compañeros de ese trabajo, en coincidencia, no vayan a creer que en diferencia, Sánchez Campuzano y yo, cuando colaboramos con aquel libro de propuestas para la transición en nuestro país del 2000, donde se generó una definición de por dónde debería ir la reforma de la radiodifusión en nuestro país. Y una gran coincidencia que teníamos entonces, que se plasmó en ese documento, es: debemos ligar la función social de la radio y la televisión a los fines de la educación pública, que era también, por cierto, un anhelo de Jesús Reyes Heroles, a quien yo cito más en su carácter de pensador, de ideólogo, de priista. Cuando uno reduce a ciertos pensadores a los partidos, pues minimiza, nos acota. Reyes Heroles es un poco más universal, y fue Reyes Heroles que proponía de alguna manera vincular a la televisión y a la radio a los fines del artículo 3 de la Constitución. De ahí se desprenden dos principios constitucionales fundamentales para regular el derecho de las audiencias en nuestro país. Por supuesto, hay varios, como se dice, lo dijo Adán y ahora lo ha reiterado Alejandra Barrales, hay desperdigados o esperdigados varios derechos de las audiencias. En los transitorios está la protección a la población infantil en materia de publicidad. Está un derecho fundamental de las audiencias a un equilibrio en la publicidad. Está la prohibición de publicidad engañosa o subrepticia como un derecho fundamental de las audiencias. Está en el texto constitucional la prohibición de la publicidad integrada
como uno de los fraudes en materia de derecho a la información cuando se presenta propaganda como cobertura informativa, pero que en realidad es publicidad y que es una de las principales violaciones a los derechos de las audiencias en cuanto a información veraz, oportuna, plural. Está el derecho de réplica, pero falta el defensor de las audiencias, tanto en los medios públicos como en los medios privados. Hay un consejo ciudadano para evaluar, planear el nuevo sistema de radiodifusión de servicio público que se contempla en el nuevo texto constitucional. Hay un consejo consultivo que se le impone al Instituto Federal de Telecomunicaciones para regular contenidos, como un órgano auxiliar, dice, de los preceptos señalados en el artículo 6 y 7 constitucionales. Porque como ustedes han visto ya la reforma, aprobada al día de hoy por 20 congresos de los estados, de los cuales ya 10 han notificado por escrito y formalmente a la Cámara de los Diputados, a la Comisión Permanente, sus aprobaciones, tanto el sexto como el séptimo constitucional han sufrido un vuelco modernizador. Al IFETEL se le dan derechos para regular contenidos, incluso de los emitidos por terceros, en términos del sexto constitucional. El séptimo constitucional es la conjunción de dos grandes tratados internacionales: el Pacto de San José de Costa Rica, lo que llamamos la Convención Americana de Derechos Humanos, y el Pacto de Derechos Civiles. Y se ha hecho una implicación muy interesante de estos dos grandes tratados en el nuevo séptimo constitucional. Hay que recordar que desde casi 1857, tanto el sexto como el séptimo mantenían casi su texto original, con excepción del sexto, que se había reformado en el 76 y luego en el 2007 para incorporar los criterios del acceso a la información. Estos artículos venían desde la Constitución de 1857. Era increíble que no modernizáramos la piedra angular de nuestro sistema democrático, que son las libertades de información y expresión. Estos son los retos que están contenidos en la reforma constitucional, retos a los que este foro contribuye a ir dilucidando y clarificando. Yo celebro que nuevamente A Favor de lo Mejor vuelva a estar en este tema, a favor de lo mejor, porque con esta discusión se inicia de alguna manera un diálogo y un intercambio para identificar y estructurar en un capítulo de la ley no solo los derechos de suscriptores de servicios de telecomunicaciones, como solo se pretendía consignar en la reforma, sino ahora también para desarrollar el derecho de las audiencias que reconozca al ciudadano como sujeto esencial de la democracia, como destinatario final de la comunicación. Muchas gracias.